de 0 hasta 8 puntos en posición general. Es una superficie del pecho de grado D igual a 9 menos R, el número de puntos. Y usualmente a las superficies del pecho les notamos como ZT, haciendo referencia al grado de la superficie. Bien, una observación que tenemos aquí nos dice que el número de fibras singulares de un fibrado cónico es un invariante numérico. En particular, si tenemos un fibrado cónico pero en una superficie del pecho, el número de fibras singulares es el invariante, sería 8 menos D. Y ahí debería haber puesto un delta, pero supongo acá más adelante igual lo coloco, lo uso. Entonces, para no olvidarme, remark, delta va a ser igual a 8 menos D. Bien. Otra definición. Si tenemos una superficie algebraica, proyectiva, suave y reducible y tomamos una clase en el NCBI, decimos que esta clase es una clase cónica si es numéricamente efectivo. Eso quiere decir que la intersección con cualquier otra curva siempre es mayor o igual que 0. Y tiene autointersección igual a 0 y además la intersección con el anticanónico es igual a 2. Este lema nos dice que si tenemos una superficie algebraica racional, suave y reducible, entonces va a existir una correspondencia entre las clases cónicas de la superficie y el conjunto de fibrados cónicos que tengamos en esa superficie. Bien, Comparín, Montero, Prieto y Troncoso en su artículo nos dicen en esta proposición que si tenemos una superficie del pecho de grado D menor o igual que 8, como el probable de 9 menos de puntos en posición general, entonces el número n mayúscula de fibrados cónicos en la superficie del pecho está dado de acuerdo al grado. Entonces, si se fijan, si el grado es 8 tenemos 1, pero si el grado es 1 tenemos 2160. Más aún nos muestran cuáles son todos estos, son altos. Yo no voy a mostrar toda la tabla que hay en el artículo, pero sí un extracto. Entonces, subrayo el caso de 5 y de 4 porque lo voy a usar más adelante. Bien, la superficie es K3. Toma una superficie algebraica suave y reducible compacta. Decimos que esta superficie es K3 si tiene grupo fundamental lineal y 1 igual a 0. Y además el H2 está generado. Decía que la superficie va a ser K3 si tiene pi1 trivial y el H2 está generado por esta dos forma holomorfa que no se ancla en ningún punto, que es la única módulo escalar. A esas dos formas las llamamos inferiores. Como consecuencia de la definición, tenemos que el H01 es trivial y que el visor canónico de la superficie es trivial. Bien, misma idea, ejemplos de superficies K3. Entonces, una superficie K3 es, por ejemplo, la partícula de Fermat, que tiene esta ecuación, y los cubrimientos dobles en P2 ramificados a lo largo de curvas planas suaves de grados X. Me voy a enfocar en este ejemplo porque es con el que trabajo más adelante. Bien, entonces enfocándonos en ese ejemplo, ustedes tienen gamma, una curva de grado 6 plana, dada por esta sexta, por esta ecuación homogénea. Entonces esta ecuación nos define una superficie en el espacio ponderado de pesos 1, 1, 1, 3 y este morfismo natural es un cubrimiento doble que está ramificado sobre la sexta. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que si tengo P2 y tengo aquí una sextica, puedo tener aquí un cubrimiento 2 a 1 y acá arriba tengo una K3. Y esta K3 vive en el espacio ponderado de pesos 1 a 1. Bien, pero cuando la sextica es suave, si se fijan ahí suave, en principio a priori podría no ser suave, podría tener singularidades muy feas. Pero si las singularidades no son tan feas, por ejemplo, son singularidades de tipo A1, o sea, no, dos cosas así, entonces acá arriba podría tener algo que no es suave. Entonces, en mi definición de K3 necesito que sea suave, entonces en principio tendría que hacer una resolución minimal y obtener la K3. Bien.
Otra definición, si tengo una K3, si tengo una fibración relativamente minimal de la superficie P1, decimos que esa fibración es elíptica si la fibra general es una curva suave de género 1. Decimos que la fibración es jacobiana si además de ser elíptica tiene una sección. Este teorema de Zafarelli nos dice que si tenemos una K3, análogo como cuando teníamos las de Impexo, ¿no? Las cónicas que corresponden con fibrados cónicos. Acá, en cambio, lo que tenemos es que fibraciones elípticas se corresponden con divisores de Nernst-Severi que tienen esta condición, autointersección igual a 0. Bien, las fibras circulares de una fibración elíptica fueron clasificadas por Kodaira y el nombre es de acuerdo al matemático. Entonces, si tengo una fibra de tipo I0, tengo una curva de género 0, una I1, una nodal racional, pero, por si no tienen idea, una I0 es una curva elíptica, por ejemplo, algo así. Una I1, una nodal, algo así. Y como son las I2, las IN en general, por ejemplo, una I2 es un ciclo de dos curvas racionales, una I3 es una idea, algo así. Y la IN entonces sería N, ¿no? Como son las asterisco, las N asterisco son los diagramas de Wilson extendidos, tienen el mismo nombre, pero la idea es esto. Como es la 2 romano, por ejemplo, la 2 romano es una fibra que tiene una cúspide, algo así. Una de tipo 3 romano, dos tangentes, dos curvas racionales tangentes, algo así. Y bueno, la 4 de los tres últimos puede ser la 4 romano, es el diagrama E6 extendido, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esos son los tipos de fibras angulares que yo puedo hacer. Ya, proposición. Nosotros tenemos el número de Euler de fibras que contribuyen al invariante global, que es la característica topológica de una K3, que sabemos que es igual a 24. Pero más precisamente, si tengo una fibración elíptica de una K3 a T1, entonces, y denotamos de esta forma el número de Euler de cada fibra, entonces 24 va a ser igual a la suma de las características de cada fibra. Pero la característica topológica de una fibra suave es 0, entonces básicamente 24 va a ser igual a la suma de las características de las angulares. Entonces ecuación 1 igual, escribo porque vamos a ver luego, entonces ecuación 1, 24 es igual a la suma de las fibras angulares, como la de Newton. Definición. Si tengo una K3 y el H20 generado por esa dos formas homomorfas y tomo un automorfismo finito de orden n, el lugar fijo son todos los puntos de la superficie que quedan fijos. Pero definición, ya que es un hecho que el pullback del automorfismo de la dos formas es igual a la enésima raíz de la unidad por la dos formas, nosotros decimos que ese automorfismo es simpléctico si la enésima raíz de la unidad es igual a 1, y no simpléctico sino. Bien, hasta ahí los preliminares. Ahora sí que vamos a la investigación. Igual al plano. Tenemos una K3 que admite una evolución en reducciones no sintéticas, que tiene lugar fijo una curva de género P y que el género corre de 2 velocidades. Entonces, la K3 puede realizarse con el cubrimiento doble de la superficie del pecho de grado D igual al género menos 1 de la curva, ramificado sobre este divisor que pertenece a este sistema lineal. Pero más aún, que nos dice el compañero Montero Pietri Troncoso en su artículo de 2025, es que la imagen de CD se mapea a una sextica nodal, y esa sextica nodal tiene 9 nodos en 9 menos d puntos en posición general, y en realidad la de plexo es el global de esos puntos. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Una forma de tener la K3 era esta, ¿no? Pero lo que nos está
está diciendo esa proposición es que si yo tengo una K3, tengo una involución no simpléctica, lugar fijo, una curva de género G, entonces la K3 puede ser obtenida como un cubrimiento 2 a 1 de una superficie de defecto. Y además está ramificada en un divisor que pertenece a este sistema lineal. Dos veces esta. Y el grado de hecho es G-1. Y además, como está ramificado aquí tenemos un cubrimiento 1. Bien, pero más aún, resulta que esta vez se mapea con esta sextica y la del pecho sabemos que se obtiene como el blowout de 9 menos de puntos en posición general. Esa es otra forma de llegar a la ganancia. Mismas hipótesis. ¿Y qué nos dicen en este teorema? Que si el grado es igual a 9 y el medio por lo tanto 10, la K3 no admite ninguna fibración elíptica. Si el grado de cambio es menor o igual que 8, entonces existe una correspondencia entre los fibrados cónicos en la del pezzo con las fibraciones elípticas en la K3. Eso es lo genial para mí. Yo trabajo con eso, con esa correspondencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que si el grado es menor o igual que 8, entonces, si tienes un fibrado cónico F, también tienes una fibración elíptica en la K3. ¿Y cuál es la composición? De hecho, este morfino, este movimiento 2 a 1 se llama phi, debe estar por ahí. Y cuando pasa al paciente con la evolución no simpléctica, tienes la del pecho. ¿Y cuál sería la fibración? La composición. Primero phi, luego. Bien, lo que acabo de escribir. Proposición, mismas hipótesis, todo lo que está escrito. ¿Cómo son las fibras singulares de la fibración elíptica? Dependen de las fibras singulares del fibrado cónico, en la del pecho. Por ejemplo, aquí tenemos una I0 siempre que pase esto en la del pecho. Entonces, no voy a hacer todos los casos, pero puedo hacer uno para que se dé una idea más o menos de lo que está pasando. Estamos aquí. Supongamos que tenemos la del pecho. Entonces, una fibra del fibrado cónico, isomorfa P1 por definición, y tenemos esta B, donde se ramifica el cubrimiento, ¿no? Que se comporta de esta forma. Entonces, interseca en 4 puntos, ¿no? Con la fibra. ¿Qué pasa en la curva de todo eso en la carrera? Entonces, como estoy en un cubrimiento 2 a 1 y está ramificado sobre esta curva de aquí, arriba solo tengo un punto. Pero fuera de esta curva yo siempre tengo 2 puntos como prima. Entonces, si corro de izquierda a derecha acá, entonces subo aquí 2 imágenes, pero en este punto tienes un punto. Y misma idea. Correr así, tienes acá. Bueno, esa es ley. Pero, ¿cómo sabemos que esta curva, llamémosle G, esta de acá arriba, de prima, ¿cómo sabemos que G es de género igual a 1? Porque es una X0. Uno aplica Riemann-Hurwitz. Riemann-Hurwitz nos dice que 2 veces el género de la de arriba menos 2 es igual en un cubrimiento PA1 es veces 2 veces el género de la de abajo menos 2 más el número de puntos de ramificación. Pero no estamos en un cubrimiento P1, en realidad estamos en un cubrimiento 2 a 1. El género de esta 1 es 0. Entonces aquí tengo 0. Y tengo 4 puntos de ramificación. Entonces esta cosa sale menos 4 más 4, 0. O sea, la que prima es 1. Esta es una inserción. La idea es, ¿se imaginan? Ya vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando la fibra del fibrado cónico es singular? Entonces, sabemos que viene esta forma, ¿no? Misma idea, depende del comportamiento de la curva roja, del divisor B. Entonces, si pasa esto, por ejemplo, se choca en un punto, en el pullback de esta como subcurva,
En la K3 son de 2 menos 2. Y más adelante tengo escrito un abstracto de esta proposición. Sigamos. Misma idea, mismas hipótesis. ¿Y qué nos dice el compañero Montero que y Troncoso? Nos da esta tabla. Entonces a esa le voy a llamar tabla 3. Que tengo deseo, ¿qué más? No importa. ¿Cuál tengo? ¿Qué más? Y 2. ¿Y 2? Dos romanos, gracias. La tabla 4. ¿Qué fibras tengo cuando es circular? Tengo 2. ¿Me necesita por favor? Ya, y ahora tengo esta tabla de acá que va a ser la tabla 5. Para que cachen lo que quiero hacer. ¿Qué nos dicen aquí estos autores? Nos dicen que el tipo de fibras admisibles, estas hipótesis, son estas, dependen del grado. O sea, si el fibrado crónico, si la superficie del peso tiene grado 8, solo podría pasar que estas fibras se den, son admisibles. Podrían darse. Entonces, me dicen, ¿qué podría pasar si es D igual 8? Si el grado es D igual 8, ¿cuáles podrían pasar? Si el grado es 7 o 6, mismas, pero aumento y 3. Y si el grado es menor o igual que 5, mismas, pero aumento y 4 en 4 romanos. Ya, hasta ahí. Vamos. ¿Cuáles son los objetivos que tengo en este proyecto? Quiero clasificar aún más. Yo sé que en esa tabla 5 que me dieron en el artículo, esas fibras podrían pasar, son admisibles. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿será que en serio se alcanzan? ¿Será que se pueden dar? ¿Existen? Entonces, un primer objetivo para poder trabajar en eso es dar el grado de la superficie del sexo, calcular las posibles configuraciones que podemos tener en esas fibras y buscar obstrucciones geométricas o condiciones geométricas para la existencia de esas. O sea, yo sé que estaban visibles, pero quiero saber si en serio existen o no. Entonces, resultados que tengo para el primer objetivo, lo primero que hicimos es calcular, ¿no? De acuerdo al grado. Yo sé que, por ejemplo, por la tabla 5, cheque la tabla 5 que está ahí, en el grado de igual 8 estas no van a aportar. Pero recuerden que tiene que cumplirse la ecuación 1, 24 tiene que ser igual a la suma de las fibras singulares. Entonces, si pongo los vectores de esta forma y cada uno aporta su peso, tengo 305 posibilidades para acá 865 y 3200, es mucho. Hacer todo eso a mano es mucho. Pero puedo refinar aún más, trabajando con la observación, con el delta que puse por ahí arriba. Nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, hay una, 8 menos D sería una fibra, pero con la tabla 3 y 4 que está escrita ya, sabemos que la I3 podría ser menor o igual que 1. Entonces eso me baja el número de opciones. Mi ejemplo está ahí, pero más aún, puedo refinar aún más. Trabajo misma idea con la tabla 3 y 4, y si por ejemplo aquí no tengo fibras singulares del tipo I3, sé que al menos tiene que tener una, entonces tiene que estar por acá. Bajo el número sí, pero igual sigue siendo alto. Entonces no va a ser óptimo trabajar con esta mano. Bien, entonces dije no, tengo que buscar ya algo teórico o algo más general para poder ver si se da o no. Entonces la primera proposición que tengo, yo afirmo lo siguiente. Mismas hipótesis y afirmo lo siguiente. Si tienen un fibrado cónico pero con la del pecho, una fibración elíptica pero con la del pecho de grado 8, entonces se alcanza. Todas se van a dar, no solamente son admisibles, ¿será? Existen. ¿Cómo puedo ver eso? Bien, uno trabaja con el módulo space, en español, el espacio de parámetros. De las técnicas generales, tenemos 28 parámetros afines
Si proyectilizamos tenemos 27 parámetros afines. Esta sería la ecuación de la séptica, está ahí. Y un poco condiciones, ¿no? Quiero que cumpla varias cosas. Quiero que pase por este punto, tengo esta condición. Quiero además que sea una singularidad, trabajo en la carta z igual 1 y tengo más condiciones. Las que están ahí. Pero las derivadas parciales tienen que hablar, ¿no? Pero más aún, quiero que sea un nodo, quiero que sea una singularidad de tipo A1, entonces pido más condiciones, esto es una serie de Taylor. Y lo que tiene que pasar es bien, entonces ahí uno puede ponerse a jugar con el magma y poder escribir lo que uno quiere, ¿no? Si por ejemplo aquí, para este caso que hice aquí, si yo quiero que pase una de tipo 3 romano, quiero que pase algo así en la tabla, tengo la pista y tengo que el divisor B tiene multiplicidad 4, entonces mi sextica debería de escribirse de esta forma, o factorizarse de esta forma, para que pase algo así. En la N2, para que cuando hago el blow tenga en la del texto algo así. Bien, entonces como he dicho, no juega con este sistema de ecuaciones, le da el magma, y el magma me va a decir, si Carlos quieres una sextica que te cumpla todo eso, ya, chévere. Misma idea, como tengo 21 parámetros libres todavía, entonces puedo seguir poniendo la condición y si quiero que pase por otro nodo, el magma me va a decir, mira, de hecho se trabaja con la misma sextica, ahora pasa por tiene dos nodos y tienes una fibra de tipo trinomano y un 2. Y bueno, entonces yo quería probar que para el grado de igual 8, todas estas no solo son admisibles, sino que de hecho se dan, existen, entonces ahí está la prueba. ¿Cómo lo demostré? Presentando teoría. Ahí está, tienes una sextica que tiene un nodo y tienes una fibra de tipo romano. Tienes misma idea, una de tipo 2 romano, una de tipo I2 y una de tipo I. Bien, hasta ahí. Pero dije, tampoco está tan fácil encontrar lógicas. Entonces necesito algo más general. Vamos todavía. Mismas hipótesis, pero ahora el peso tiene grado 5. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si tengo una fibración elíptica que viene de este fibrado cónico, pero los hilos sobre el sistema, por el nexo indirectas que pasan por el nodo, por cualquier nodo. Entonces, yo afirmo lo siguiente: afirmo que los tipos de fibras que se pueden alcanzar en el grado igual 5 solo son I2 y 3 romanos. ¿Y cómo pruebo esto? Ahí es donde viene la ayuda de Javier Roló. Javier Roló tiene un atlas de superficies K3 con grupos de homogéneos finitos en su artículo y me ayudó porque presenta, por ejemplo, el Eros de la K3 en el grado igual 5 tiene este látiz, ¿cómo se dice en español reticulado? Y tiene asociado este grafo. ¿Cómo se construye este grafo? Este grafo básicamente es la representación de la configuración de menos 2 curvas en la K3. Saber cómo se comportan los menos 2 curvas en la K3 me ayuda a entender qué fibras puedo tener o no. ¿Cómo se construye? ¿Y cuál es la idea de la demostración? Pues tienen ahí. ¿Cuál es la idea de la demostración? No voy a hacer la demostración, pero fíjense la idea. Si tienes aquí P2, acá está P2, y tienes una sextica con 4 nodos. Entonces, un nodo, otro nodo, y así. Entonces, tomas todas las líneas que pasan por los nodos y haces el blow-up, explotas. Para los que no sepan qué es un blow-up, este punto de aquí, llamémosle 1, 2, 3, 4. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 3, punto 4. Este punto se convierte en una recta, que es la recta que está de color rojo allá. Se llaman divisores excepcionales. Y el espacio que tienes aquí es básicamente bilacional con este que está acá. Pero el asunto es que básicamente son isomorfos menos en esos puntos. Pero el resto de los es igual. Bien, pero ¿cuál es la idea de la demostración? Como si la K3 tiene este número CDI, las menos 2 curvas son de esta forma. Entonces, el número de menos 2 curvas en la K3 es fijo. Si yo tuviera algo así en la del peso, debería de tener 2 curvas como preimágenes en la K3, y eso no puede pasar.
Chévere, ¿no? Entonces se va esta, se va esta, se va esta, y por eso afirmo que solo puede quedar esto. Ya, esto para grado igual 5, pero quise hacerlo más general todavía. Entonces, gracias a la clase de Rollo, yo sé que estos son los meros CPIs de la K3, según el grado, pero también tengo un lema de intersección. Este lema de intersección me dice que en la K3 si tienes grado mayor o igual que 3, si tienes dos curvas distintas que se intersecan a lo más en un punto. ¿Y cómo se construyen los datos que les presentaba? Con la fórmula de proyección. Una menos un curva, en la K3 es una menos 2 curvas. Y si 2 menos 1 curvas se chocan en la del pecho, en la K3 las correspondientes menos 2 curvas se chocan en 2 puntos. Pero así se construyen los grados. Entonces, por ejemplo, si tengo el pecho de grado 7, tengo este grado. Si tengo la del pecho de grado 6, tengo este hexágono. Si tengo la de grado 4, tengo la del grado de Clebsch. Y esto me encanta porque lo hice yo, en LaTeX, tal cual. Hice alguna vez la estudio de geometría algebraica, este grafo, el de complemento del grafo de Shapley, si se pronuncia, representa la configuración de la intersección de 27 rectas que hay en una publicación. El resumen de todo lo que acabo de dar dice lo siguiente: tienes el grado del peso, tienes el número de puntos, tienes el grado de salida de la K3, de 3 para arriba para ver la intersección. Tienes estos vértices, estas aristas y estos grados. Y el lema de descomposición que les presento aquí es básicamente un extracto de lo que eran las tablas. Y como les decía, si choca el divisor con una tangencia, la menos 1 curva arriba se convierte en menos 2 curvas en la K3. Como se choca, está de color verde, en la K3 se transforma en 2 menos 2 curvas. Recordamos el invariante y este es el teorema de la existencia que tengo. Y mismas hipótesis. Y afirmo lo siguiente: si el grado de la del peso corre de 7 hasta 3, entonces para cualquier vibración inducida por el grado cónico, vibración elíptica, es imposible que existan la I3, la I4 y la 4 romana. Y la idea de la demostración es la que conté todo el camino. Sabemos todo esto, pero si se choca con el divisor con una tangencia, arriba tengo menos 2 curvas. Y eso no puede pasar porque el grafo tiene número de vértices tanto. Bien, eso me permitió refinar esa tabla, la tabla que presentaron los autores, y esta está. Se pueden dar esto. Genial. Y bien, entonces afirmé que pueden pasar no pueden pasar la I3, la I4 y la 4 romana, pero dije que pueden pasar la I2 y la 3, y solo presenté la I2. ¿Será que en serio se da la 3 romana? Y sí se da. Este ejemplo me muestra aquí esta intersección chévere. Y bueno, eso va a dar las referencias. Vean bien. Y bueno, eso era lo que quería contar. Muchas gracias.